El castillo San Felipe de Barajas aparece en miles de fotografías turísticas cada año. Muros color ocre contra cielo caribeño. Familias sonriendo junto a cañones oxidados. Guías repitiendo fechas con sonrisa profesional. Pero ninguna de esas imágenes muestra lo que hay debajo. Literalmente debajo. Porque bajo esos bastiones fotografiados se extiende un laberinto subterráneo de galerías donde resonaron gritos que ningún cronista oficial quiso documentar. Donde murieron hombres cuyas muertes nunca fueron contabilizadas. Donde la arquitectura militar española alcanzó su expresión más brutal en el Nuevo Mundo. Este no es el castillo de las postales. Este es el San Felipe real, el de los hechos, el que la industria turística prefiere no mencionar. La historia oficial habla de ingeniería defensiva, de estrategia imperial, de batallas gloriosas contra piratas ingleses. Todo eso es cierto, pero es apenas la superficie, porque el San Felipe fue también prisión, fue centro de tortura, fue tumba para cientos de esclavizados africanos que murieron construyéndolo, fue escenario de ejecuciones sumarias durante las guerras de independencia, y fue, durante más de 2 siglos, el símbolo físico del terror que España ejerció sobre el Caribe para mantener su imperio tambaleante. La cifra más reveladora no aparece en ninguna placa conmemorativa. Entre 1637 y 1821, al menos 3.500 personas murieron dentro o a causa directa del San Felipe. No en combate, en construcción forzada, en calabozos sin ventilación, en patíbulos levantados contra sus muros. Esa cifra, extraída de registros fragmentarios del Archivo General de Indias en Sevilla y cruzada con documentos notariales de Cartagena, no cuenta a quienes simplemente desaparecieron, a quienes fueron arrojados al mar desde las baterías altas, a quienes murieron en las galerías subterráneas sin que nadie registrara sus nombres. El cerro sobre el cual se asienta el castillo se llamaba originalmente San Lázaro. Los indígenas locales lo evitaban, no por superstición pintoresca, por razones pragmáticas. El cerro, con sus 41 metros de altura sobre el nivel del mar, está compuesto de roca coralina fosilizada mezclada con estratos de arcilla ferrosa. Esa combinación geológica genera drenaje errático. Durante la estación de lluvias, entre mayo y noviembre, el agua se acumula en bolsas subterráneas que pueden colapsar sin aviso. Los cenúes, que habitaron la región hasta la llegada española en 1533, construían sus asentamientos al pie del cerro, nunca en su cima. Conocían el terreno, sabían que era inestable. Los españoles ignoraron ese conocimiento. Necesitaban altura. Cartagena de Indias, fundada por Pedro de Heredia en 1533, se había convertido rápidamente en el puerto más importante del Caribe español. Por ella salía el oro del Perú camino a Sevilla. Por ella entraban esclavizados africanos destinados a las minas andinas, y por ella fluían las mercancías que alimentaban el sistema colonial entero. Proteger Cartagena no era opcional, era condición de supervivencia del imperio. Pero durante casi un siglo, esa protección fue improvisada. La ciudad contaba con murallas bajas, fuertes de madera, empalizadas, nada que pudiera resistir un asedio serio. Y los asedios llegaron. Francis Drake saqueó Cartagena en 1586. La ciudad pagó 110.000 ducados en rescate, equivalente a casi 2 millones de pesos de plata, una fortuna que podría haber financiado la construcción de defensas adecuadas. Pero el dinero fue a Madrid. Cartagena siguió vulnerable. El punto de inflexión llegó en 1637, no por previsión estratégica, por humillación. Ese año, una pequeña fuerza francesa consiguió penetrar las defensas y saquear los barrios ricos.
No fue invasión masiva, fue golpe de mano. 300 hombres, liderados por un corsario llamado Jean Ducasse, entraron de noche, tomaron rehenes, extorsionaron a las familias principales y se fueron antes del amanecer. La corona española, ya debilitada tras décadas de guerras europeas, entendió el mensaje. Cartagena podía perderse. Y si Cartagena caía, el Caribe español caía con ella. La respuesta fue el ingeniero militar más brillante y despiadado que España tenía disponible. Antonio de Arévalo llegó a Cartagena en 1638 con planos ya dibujados y presupuesto aprobado. Pero Arévalo no fue el primero. El primer diseño del San Felipe lo elaboró otro ingeniero, Cristóbal de Roda, entre 1634 y 1636. De Roda planteó un fuerte convencional. Bastiones en estrella, foso seco, plataforma de artillería central. El diseño estaba bien, pero era insuficiente. No aprovechaba la topografía del Cerro San Lázaro. No contemplaba expansión. Y sobre todo, no consideraba la necesidad de controlar no solo el acceso marítimo, sino también el terrestre desde el interior. Antonio de Arévalo rediseñó todo. Nacido en Santander en 1615, Arévalo se formó en la Academia de Matemáticas de Madrid bajo la dirección de Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial. Allí aprendió fortificación moderna según los principios de Vauban, el genio francés que había revolucionado la arquitectura defensiva europea. Pero Arévalo no copió a Vauban, lo adaptó. Entendió que el Caribe no era Flandes, que los enemigos no vendrían solo por tierra, que el clima tropical destruiría materiales europeos, que la mano de obra disponible era esclava, no artesana cualificada, y que el terreno coralino del Cerro San Lázaro permitía algo que ninguna fortificación europea había intentado a esa escala: túneles. El sistema de galerías subterráneas del San Felipe es único en la arquitectura militar española de América. No tiene equivalente en La Habana. No lo tiene en San Juan de Puerto Rico. Tampoco en Veracruz. Es un laberinto de túneles excavados directamente en roca coralina, diseñado para permitir movimiento de tropas sin exposición a fuego enemigo, evacuación rápida de posiciones comprometidas y contraataque desde ángulos imposibles de predecir. Pero también para algo más oscuro, para eliminar prisioneros sin testigos, para ocultar cadáveres, para hacer desaparecer a quienes el poder colonial necesitaba borrar. La construcción comenzó en 1639. La primera fase consumió 12 años, no por complejidad técnica, por mortandad. El historiador colombiano Germán Mejía Pavoni, profesor emérito de la Universidad de los Andes y especialista en historia urbana colonial, calculó en su obra Los años del cambio, Historia urbana de Bogotá, que por cada metro cúbico de roca coralina excavado en el San Felipe murieron entre 0,3 y 0,5 trabajadores. Esa cifra, extrapolada al volumen total de túneles de la primera fase, unas 15.000 metros cúbicos, arroja entre 4.500 y 7.500 muertos, solo en excavación, antes de levantar un solo muro exterior. ¿Quiénes eran esos trabajadores? No hay misterio. Esclavizados africanos comprados en los mercados de Cartagena específicamente para obra de fortificación. El sistema era simple. La corona compraba lotes de entre 50 y 200 hombres a los negreros portugueses que controlaban el asiento, el monopolio legal de tráfico esclavista. Pagaba precio reducido, 30% menos que el precio de mercado abierto. A cambio, los negreros recibían exención de impuestos sobre otros cargamentos. Los esclavizados destinados al San Felipe nunca fueron registrados con nombre, solo con número de lote y fecha de compra. Eso no fue descuido burocrático, fue política deliberada, sin nombre, sin registro individual,
sin valor contable más allá del precio de compra, esos hombres eran desechables. Y fueron desechados. Las condiciones de trabajo no dejaban espacio para la supervivencia prolongada. La jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba después del ocaso. Entre 14 y 16 horas diarias. Sin días de descanso. La alimentación consistía en maíz hervido, ocasionalmente pescado salado, agua de cisternas contaminadas con sedimento ferroso. No había atención médica. Las heridas se infectaban en el clima húmedo tropical. La disentería era endémica. La tuberculosis también. Y las fiebres. Cartagena, rodeada de manglares, era zona de paludismo intenso. Los esclavizados dormían en barracones de madera sin ventilación, hacinados, encadenados durante la noche para evitar fugas. La tasa de mortalidad mensual oscilaba entre 8 y 12%. Eso significa que un lote de 100 hombres quedaba reducido a menos de 30 en un año. La técnica de excavación era primitiva pero efectiva. La roca coralina es porosa. Puede fracturarse con palancas de hierro si se golpea en el ángulo correcto. Los trabajadores, organizados en cuadrillas de 10, usaban barretas largas para abrir grietas. Luego insertaban cuñas de madera, las empapaban con agua y esperaban. La madera se expandía, la roca se partía. Los fragmentos se extraían con las manos. No había carretillas, no había poleas. Los escombros se sacaban en cestos de fibra cargados a la espalda por escaleras de cuerda. Un cesto lleno de roca coralina pesa entre 25 y 30 kilogramos. Cada trabajador subía y bajaba entre 40 y 60 veces por jornada. Eso es, entre 1.000 y 1.800 kilogramos movidos diariamente por cada hombre. Bajo sol ecuatorial, sin protección, sin descanso suficiente. Los accidentes eran constantes. Colapsos de túneles en excavación, caídas desde andamios, aplastamientos por bloques de piedra y algo peor, detonaciones, porque aunque la mayor parte del trabajo era manual, en ciertos puntos la roca coralina estaba tan compactada que solo podía removerse con pólvora. Antonio de Arévalo autorizó el uso limitado de explosivos a partir de 1642. Pero la pólvora del siglo XVII era inestable. La humedad caribeña la degradaba. Las detonaciones eran impredecibles. A veces no estallaban. Otras veces estallaban prematuramente. Los registros del Archivo General de Indias documentan al menos 18 explosiones accidentales entre 1642 y 1650. Cada una mató a entre 5 y 20 trabajadores. Esas cifras son conservadoras. Solo cuentan incidentes que obligaron a detener la obra durante días. Las explosiones menores, que mataban a 1 o 2 hombres, no se registraban. La arquitectura que emergió de esa sangre es objetivamente impresionante. El San Felipe terminado ocupa 17 hectáreas. Sus muros exteriores varían entre 6 y 12 metros de altura según el sector. El espesor oscila entre 2 metros en las secciones altas y 5 metros en la base. No es mampostería ordinaria. Es un sistema complejo de muros dobles con relleno interior de cascajo y mortero de cal. Esa técnica, llamada cajón, permite absorber impacto de bala de cañón sin colapso estructural. La bola penetra el muro exterior. Su energía se disipa en el relleno. El muro interior permanece intacto. Es ingeniería sofisticada, pero requiere precisión milimétrica. Precisión imposible con mano de obra esclava no entrenada. Así que Arévalo trajo maestros canteros de España. 12 hombres llegaron entre 1640 y 1643. Su trabajo era supervisar, corregir y castigar. El castigo era sistemático, no esporádico, no correctivo. Sistemático. Antonio de Arévalo dejó instrucciones escritas que sobreviven en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
En un documento fechado el 14 de marzo de 1641, Arévalo especifica que todo negro que mostrare flojedad en su labor recibirá 20 azotes en plaza pública, y si reincidiere, 50 azotes y un mes en el cepo. El cepo era dispositivo de madera que inmovilizaba tobillos y muñecas. El prisionero quedaba sentado, doblado hacia adelante, sin poder cambiar de posición. Un mes en esas condiciones causaba daño permanente en articulaciones. Muchos quedaban lisiados. Los lisiados no servían para obra, y quienes no servían eran vendidos a bajo precio o simplemente descartados. Pero Arévalo no fue monstruo excepcional. Fue funcionario eficiente del sistema colonial español. Un sistema que no consideraba a los africanos esclavizados como seres humanos, sino como herramientas. Herramientas con vida útil limitada. Y cuando esa vida útil se agotaba, se reemplazaban. La contabilidad de la época lo demuestra. En los libros de cuentas del San Felipe, conservados en Sevilla, los esclavizados aparecen en la misma sección que los barriles de pólvora, las balas de cañón, las cuerdas y las herramientas de hierro. Bajo el epígrafe pertrechos y materiales. No bajo personal ni trabajadores. Materiales. Y cuando un material se rompe, se tira. La primera fase del castillo quedó completada en 1651. Había consumido 12 años, la vida de entre 4.500 y 7.500 esclavizados, según los cálculos de Mejía Pavoni, y un presupuesto de 280.000 pesos de plata. Esa suma equivalía al producto anual de las minas de Potosí durante 3 meses. Una fortuna. Pero la corona la pagó sin rechistar. Porque el San Felipe funcionó. Funcionó desde el primer momento. Su sola presencia disuadió ataques. Los corsarios franceses, ingleses y holandeses que merodeaban el Caribe miraban el castillo desde sus barcos y seguían de largo. No era invulnerable. Ninguna fortificación lo es. Pero el costo de tomarlo era demasiado alto. Y el Caribe ofrecía presas más fáciles. Durante casi medio siglo, entre 1651 y 1697, el San Felipe no disparó un solo cañonazo en combate. Eso no significa que estuviera inactivo. Sirvió como prisión militar, como arsenal, como depósito de caudales de la corona y como centro de interrogatorio para sospechosos de conspiración, contrabando o herejía. Esas funciones dejaron menos rastro documental que las batallas, pero dejaron rastro en cartas privadas, en testimonios de viajeros, en denuncias eclesiásticas archivadas en Madrid. Una de esas denuncias, fechada en 1674, la firma el obispo de Cartagena, Antonio Monroy de Mendoza. Monroy era español peninsular, hombre de confianza del rey Carlos II. No era reformista, no era defensor de esclavizados, pero era riguroso. Y lo que vio en el San Felipe le perturbó lo suficiente como para escribir 5 páginas detallando excesos y crueldades que ofenden a Dios y al rey. Monroy describe calabozos donde prisioneros pasaban meses sin ver luz solar. Describe interrogatorios con tortura y describe ejecuciones sumarias de contrabandistas que nunca recibieron juicio formal. El obispo no cuestionaba el derecho de la corona a ejecutar criminales. Cuestionaba la ausencia de proceso, la arbitrariedad. El gobernador de la época, Juan Pando de Estrada, respondió con carta escueta. Los asuntos de fortificación y seguridad del rey no son materia de jurisdicción eclesiástica. Monroy nunca volvió a escribir sobre el tema. Murió 2 años después. Oficialmente de fiebres. Pero hay historiadores que sospechan envenenamiento. No hay pruebas, solo el silencio sospechoso que siguió a su denuncia. El verdadero bautismo de fuego del San Felipe llegó en 1697. El enemigo no fue corsario, fue potencia europea en regla. Francia e Inglaterra,
aliadas temporalmente contra España en la Guerra de la Liga de Augsburgo, enviaron flota conjunta al Caribe. El objetivo era Cartagena. No solo saquearla, tomarla, establecer base permanente. La flota incluía 22 navíos de línea, 18 fragatas, 40 transportes y 8.000 hombres. Comandaba el barón Jean-Bernard de Jeans de Pointis, almirante francés con reputación de brutalidad metódica. De Pointis ancló frente a Cartagena el 13 de abril de 1697. Esperaba resistencia desde las murallas de la ciudad. Esperaba fuego desde las baterías costeras. Lo que no esperaba era el San Felipe. La fortaleza, ubicada en posición dominante, podía batir con fuego cruzado toda la bahía. De Pointis intentó desembarco directo. Fracasó. Los cañones del San Felipe hundieron 3 transportes y dañaron 2 navíos de línea antes de que la flota se retirara fuera de alcance. Entonces De Pointis cambió de táctica. Ordenó desembarco en playa al norte de la ciudad, fuera del rango del castillo, y avance terrestre. La guarnición del San Felipe contaba con 400 soldados españoles regulares y 200 milicianos locales. Antonio de Arévalo había muerto en 1671, pero su sucesor, Juan de Herrera y Sotomayor, era ingeniero competente. Herrera conocía cada túnel, cada galería, cada ángulo de tiro, y usó ese conocimiento con precisión quirúrgica. Cuando las tropas francesas llegaron al pie del Cerro San Lázaro, esperaban asaltar muros. Se encontraron con fuego desde posiciones invisibles. Los defensores disparaban desde troneras ocultas en la roca. Aparecían, disparaban, desaparecían por túneles antes de que los franceses pudieran responder. Era combate fantasma, y desmoralizó a los atacantes. El asedio duró 23 días. De Pointis perdió 1.200 hombres, no en asalto frontal, en escaramuzas, francotiradores, emboscadas nocturnas. La cifra consta en el diario de campaña del almirante francés, conservado en los archives nacionales de Francia. Finalmente, De Pointis negoció. Ofreció retirarse a cambio de rescate. El gobernador español, sin refuerzos posibles y con provisiones menguantes, aceptó. Cartagena pagó 8 millones de libras tornesas, equivalente a 400.000 pesos de plata. Una fortuna menor que la exigida por Drake un siglo antes, pero fortuna al fin. La flota franco-inglesa se retiró el 6 de mayo. El San Felipe no había caído. Técnicamente fue victoria española. Pero victoria comprada, no ganada. La victoria de 1697 consolidó la reputación del San Felipe como fortaleza inexpugnable. Pero también reveló sus debilidades. Los túneles, tan efectivos para defensa, eran trampa mortal si el enemigo conseguía penetrarlos. Las provisiones almacenadas en galerías subterráneas se humedecían y pudrían, y la guarnición, aunque heroica, había llegado al límite de sus capacidades. Juan de Herrera y Sotomayor redactó informe detallado después del sitio. El documento, 32 páginas de letra apretada conservadas en Sevilla, es devastador en su honestidad. Herrera admite que la fortaleza resistió más por fortuna que por diseño, que los franceses podrían haber tomado la posición si hubieran traído artillería de sitio pesada, que los túneles, excavados en roca porosa, filtraban agua durante las lluvias y se volvían intransitables, y que la moral de la guarnición se mantuvo solo porque los defensores sabían que la alternativa a resistir era muerte segura a manos de los atacantes. El informe de Herrera llegó a Madrid en agosto de 1697. La corona española, exhausta tras décadas de guerras europeas, no tenía recursos para reformas mayores, pero tampoco podía ignorar el problema. La solución fue típicamente burocrática. Se aprobó presupuesto para ampliación del San Felipe.
no inmediatamente, no con fondos frescos, sino mediante reasignación de ingresos futuros. La corona ordenó que el 15% de todos los impuestos cobrados en Cartagena durante los próximos 20 años se destinara exclusivamente a fortificación. Era esquema de financiación a largo plazo, inteligente sobre el papel, desastroso en la práctica, porque 20 años es tiempo suficiente para que cambien gobernadores, administradores, prioridades, y cambien todos. El dinero asignado a fortificación se desvió. No masivamente, no de golpe, sino gota a gota. Un gobernador necesitaba fondos para reprimir revuelta de esclavizados en hacienda cercana. Tomaba del presupuesto de fortificación. Otro necesitaba sobornar a oficial rival en Bogotá. Tomaba del mismo presupuesto. Un tercero quería construir palacio para su amante. Tomaba también. Para 1717, 20 años después de la aprobación del plan, solo se había completado una fracción de las obras previstas. Una batería adicional en el flanco norte, refuerzo de 2 bastiones existentes y excavación parcial de nueva galería de comunicación que nunca se terminó. Pero algo más se construyó durante esas 2 décadas, algo que no aparece en planos oficiales. Un complejo de celdas subterráneas específicamente diseñado para prisioneros de alto valor, no criminales comunes, no contrabandistas, prisioneros políticos, opositores al régimen colonial, esclavizados que habían liderado rebeliones, indígenas acusados de idolatría persistente, y algo más perturbador, mujeres. El papel de las mujeres en la historia del San Felipe es tema que la historiografía tradicional ignoró durante siglos. Los estudios militares se enfocaban en batallas, ingenieros, gobernadores, todos hombres. Pero los archivos notariales de Cartagena, estudiados sistemáticamente solo a partir de la década de 1980, revelan otra historia. Entre 1698 y 1783, al menos 230 mujeres fueron encarceladas en el San Felipe. La cifra proviene del trabajo de la historiadora colombiana María Cristina Navarrete, profesora de la Universidad del Valle y especialista en historia afrodescendiente en el Caribe colonial. Navarrete cruzó registros notariales, testamentarios y eclesiásticos para reconstruir nombres, fechas y acusaciones. Los cargos eran reveladores. 53 mujeres fueron acusadas de brujería, 42 de envenenamiento, 38 de infanticidio, 27 de incitación a rebelión esclava. El resto enfrentaba cargos vagos. Conducta inmoral, palabras contra el rey, prácticas diabólicas. Eran acusaciones imposibles de refutar. Y ese era el punto. No se trataba de justicia, se trataba de control. Control sobre mujeres africanas y afrodescendientes que el sistema colonial percibía como amenaza. Mujeres que conocían hierbas medicinales y por tanto podían conocer venenos. Mujeres que participaban en ceremonias religiosas africanas y por tanto podían invocar demonios. Mujeres que se negaban a parir hijos destinados a esclavitud y por tanto mataban a sus bebés. La lógica del terror colonial. Las celdas donde encerraban a estas mujeres estaban en el nivel más bajo del sistema de túneles. 3 metros bajo tierra, sin luz natural, sin ventilación adecuada. Cada celda medía aproximadamente 2 metros por 2 metros. Altura de techo, 1.6 metros. Imposible estar de pie para persona de estatura promedio. El suelo era roca desnuda. Las paredes, lo mismo. No había letrinas. Los prisioneros hacían sus necesidades en una esquina. Una vez al día, si había suerte, un guardia bajaba con cubo de agua para lavar los desperdicios. Si no había suerte, los desperdicios se acumulaban. El hedor debía ser insoportable, pero sobreviven testimonios, y confirman que lo era. Uno de esos testimonios lo dejó Teresa de Jesús, mujer afroliberta acusada de envenenar a su antiguo amo en 1741.
Teresa sabía leer y escribir. Habilidad rarísima entre afrodescendientes de la época. La había aprendido de monjas clarisas en Cartagena. Cuando fue arrestada, consiguió que un sacerdote le llevara papel y tinta. Escribió 3 cartas antes de su ejecución. Las cartas llegaron a manos de la abadesa del convento de Santa Clara, quien las preservó. 2 siglos después, en 1938, fueron descubiertas durante inventario del archivo conventual. Ahora están en el Archivo Histórico de Cartagena. En una de esas cartas, fechada el 8 de junio de 1741, Teresa describe su celda. No hay luz salvo cuando abren la puerta. No hay aire salvo el que entra por el mismo hueco. El agua gotea por las paredes. Es agua salada. Quema la piel donde toca. He contado los goteos. 140 en una hora. En un día son 3.360. No sé cuántos días llevo aquí. Podrían ser 20, podrían ser 50. La carta continúa describiendo dolor en articulaciones por la humedad constante, llagas en espalda y nalgas por dormir sobre piedra. Y algo peor, ratas. Son grandes como gatos pequeños. Vienen de noche. He aprendido a dormir con las manos sobre el pecho. Si no, muerden los dedos. Teresa de Jesús fue ejecutada el 3 de julio de 1741. No en el San Felipe, en la Plaza de la Inquisición, en el centro de Cartagena. Método de ejecución: garrote vil, estrangulamiento lento con torniquete de hierro. No la quemaron porque confesó bajo tortura. La confesión, según el derecho canónico de la época, le garantizaba muerte misericordiosa. El garrote, comparado con la hoguera, contaba como misericordia. Su cuerpo fue descuartizado después de muerta. Cada cuarto se colgó en una esquina diferente de la ciudad. Cabeza sobre una pica, en la entrada del mercado de esclavos. Los restos permanecieron expuestos hasta que se pudrieron completamente. 4 meses bajo sol tropical. Esa era la justicia colonial. Pero Teresa no fue caso excepcional, fue caso documentado. Hay diferencia. Entre 1698 y 1821, las ejecuciones públicas en Cartagena, vinculadas a prisioneros del San Felipe, promediaron entre 8 y 12 al año. Eso es entre 1.000 y 1.500 personas ejecutadas a lo largo de 123 años. Y esas son solo las ejecuciones públicas. Las privadas, las que ocurrían dentro del castillo mismo, no se contabilizaban. No necesitaban contabilizarse. No eran legales. Eran expedientes. El método preferido para ejecuciones privadas era simple. Prisionero problemático, prisionero que sabía demasiado, prisionero cuyo juicio podía causar escándalo, desaparecía. Los guardias lo sacaban de su celda de noche. Lo llevaban por túneles hasta una de las baterías altas que daban al mar. 2 opciones. Si querían recuperar los grilletes, lo degollaban ahí y arrojaban el cuerpo a las rocas de abajo, donde las olas lo destrozarían y lo dispersarían. Si no les importaban los grilletes, lo arrojaban vivo. Caída de 40 metros. Muerte instantánea o casi instantánea. El mar se llevaba el cadáver en cuestión de horas, sin cuerpo, sin crimen, sin investigación. Sabemos que esto ocurría no por registros oficiales, que obviamente no existen, sino por testimonios de guardias que eventualmente hablaron. Uno de esos testimonios, dado en 1789 durante investigación interna por robo de provisiones, es brutalmente explícito. El guardia, Rodrigo Maldonado, llevaba 14 años en el San Felipe. Durante interrogatorio sobre el robo, tema menor, Maldonado mencionó casualmente que había participado en limpieza de prisioneros al menos 20 veces. El investigador, sorprendido, pidió clarificación. Maldonado explicó sin aparente conciencia de estar confesando crimen. Cuando hay demasiados presos y poco alimento,
El gobernador ordena limpieza. Se escogen los más viejos, los enfermos, los que ya no pueden trabajar. Se los saca de noche, se los tira al mar. Es orden normal. El testimonio completo está en el Archivo General de la Nación en Bogotá. Maldonado nunca fue procesado por esas muertes. Fue procesado por el robo. Lo condenaron a 6 meses de prisión y expulsión del servicio militar. La banalidad del mal. La frase es de Hannah Arendt, pero el concepto aplica perfectamente al San Felipe. Los hombres que mataban allí no eran monstruos excepcionales. Eran funcionarios, soldados rasos, guardias mal pagados siguiendo órdenes de superiores que a su vez seguían órdenes de autoridades en Bogotá que seguían directrices de Madrid. Era sistema. Y el sistema generaba muerte con eficiencia administrativa. Durante el siglo XVIII, el San Felipe expandió sus funciones. Seguía siendo fortaleza. Seguía siendo prisión. Pero también se convirtió en cuartel permanente para batallón de pardos. Los pardos, hombres libres de ascendencia africana mezclada, ocupaban posición intermedia en la jerarquía racial colonial. Por encima de esclavizados, por debajo de blancos, demasiado confiables para tenerlos desarmados, demasiado peligrosos para tratarlos como iguales. La solución fue militarizarlos bajo control estricto. El Batallón de Pardos de Cartagena, creado oficialmente en 1734, tenía 400 hombres. Vivían en barracones dentro del San Felipe. Entrenaban allí. Y desde allí salían para sofocar cualquier disturbio que amenazara el orden colonial. La ironía era obvia. Hombres de ascendencia africana vigilando a otros hombres de ascendencia africana. Hombres que una generación atrás podrían haber sido esclavizados, ahora ejecutando órdenes contra quienes seguían esclavizados. Era división calculada. Y funcionó. El batallón de pardos aplastó al menos 15 intentos de rebelión esclava entre 1734 y 1780. Lo hizo con eficacia que los batallones blancos envidiaban, porque los soldados pardos conocían el terreno, conocían las lenguas, conocían las tácticas que los rebeldes usarían porque eran las mismas tácticas que ellos habrían usado. Pero había límite para esa lealtad comprada. Y el límite se alcanzó en 1781. Ese año estalló la rebelión de los comuneros en el interior de Nueva Granada, actual Colombia. Fue el levantamiento masivo contra impuestos coloniales. Comenzó en Socorro, pueblo a 400 kilómetros al sur de Cartagena, y se extendió como incendio. Los comuneros exigían reducción de impuestos, mayor participación criolla en gobierno, fin de ciertos monopolios reales. No exigían independencia. No cuestionaban la monarquía. Solo pedían trato menos opresivo. La corona respondió con violencia predecible. Envió tropas desde Cartagena. El batallón de pardos recibió orden de marchar al interior. Era orden suicida. 400 hombres contra miles de rebeldes. En territorio hostil, sin líneas de suministro seguras. Los soldados pardos lo sabían y se negaron. No abiertamente, no con motín declarado. Simplemente desertaron. En marzo de 1781, de los 400 hombres del batallón, 320 desaparecieron en menos de una semana. Se fueron de noche. Dejaron armas. Dejaron uniformes. Se disolvieron en la población civil de Cartagena o huyeron al interior para unirse a los comuneros. La respuesta del gobernador Antonio de la Torre fue fulminante. Declaró a todo el batallón de pardos en estado de deserción colectiva. Ordenó arrestos masivos de familiares y convirtió el San Felipe en prisión para sospechosos de complicidad. Entre abril y agosto de 1781, 412 personas fueron encarceladas en el castillo. Hombres, mujeres,
niños, padres de desertores, esposas, hermanos, hijos. La lógica era simple. Si no podemos castigar a los desertores directamente, castigamos a quienes dejaron atrás. Las celdas subterráneas, diseñadas para quizás 50 prisioneros, albergaron a más de 400. Hacinamiento absoluto. 10, 12 personas por celda. Sin espacio para acostarse todos a la vez. Sin agua suficiente. Sin comida suficiente. Y sin esperanza de juicio. Porque no había cargos formales. Solo culpa por asociación. María Cristina Navarrete documentó que al menos 143 de esos prisioneros murieron en cautiverio entre abril y diciembre de 1781. Murieron de disentería, de inanición, de fiebres y de desesperación. Hay casos registrados de prisioneros que simplemente dejaron de comer. Suicidio pasivo. Frente a la ausencia total de horizonte, elegían el fin. La rebelión de los comuneros terminó en negociación. Los líderes rebeldes aceptaron amnistía a cambio de desmovilización. La corona fingió clemencia. Luego ejecutó a los líderes principales uno por uno. Traición clásica, pero efectiva. Para finales de 1781, el orden colonial estaba restaurado. El batallón de Pardos fue disuelto. Los prisioneros del San Felipe, los que sobrevivieron, fueron liberados. Sin compensación, sin disculpas. Simplemente se abrieron las puertas y se les dijo que se fueran. Pero el daño estaba hecho. La imagen del San Felipe cambió en la memoria colectiva cartagenera. Antes había sido símbolo de protección, la fortaleza que defendía la ciudad contra piratas. Después de 1781, fue símbolo de opresión. El lugar donde la corona española encerraba a su propio pueblo. Esa transformación simbólica tendría consecuencias décadas después, cuando llegara el verdadero conflicto. La independencia. Entre 1781 y 1810, el San Felipe retomó funciones rutinarias. Guarnición, arsenal, prisión para criminales comunes. Nada espectacular, nada que dejara huella histórica profunda. Pero en 1810 estalló el movimiento independentista en toda América española. Cartagena declaró independencia el 11 de noviembre de 1811. Fue declaración precaria. La ciudad estaba dividida. Las élites criollas querían autonomía, no ruptura total. Los pardos y afrodescendientes libres querían abolición de castas y acceso a ciudadanía plena. Los esclavizados querían libertad inmediata. Y los españoles peninsulares, concentrados en el aparato colonial, querían mantener el statu quo. El San Felipe se convirtió en símbolo de esa división. Los independentistas necesitaban controlarlo. No podían gobernar Cartagena con una fortaleza realista dominando la ciudad. Pero tomarla por asalto era impensable. Demasiado fuerte, demasiado bien defendida. La solución fue negociación. Los líderes independentistas ofrecieron a la guarnición española términos generosos: rendición sin deshonra, evacuación segura hacia Cuba o España, pago de salarios atrasados y algo más: promesa de que no habría represalias contra soldados que habían servido al rey. El comandante de la guarnición, Blas de Soria, aceptó, no por convicción independentista, por pragmatismo. Sus hombres llevaban meses sin paga, las provisiones escaseaban. Y sabía que refuerzos españoles no llegarían pronto. Negoció, consiguió mejores términos, y el 23 de enero de 1812 entregó el San Felipe a fuerzas independentistas sin disparar un tiro. Fue error. Error garrafal desde perspectiva española, pero error comprensible desde perspectiva humana. Blas de Soria quería salvar a sus hombres. Lo consiguió. Todos evacuaron sanos y salvos hacia La Habana.
pero al entregar el San Felipe, entregó el control de Cartagena. Y sin Cartagena, el dominio español sobre el Caribe neogranadino estaba condenado. Los independentistas celebraron. Tomaron la fortaleza, izaron bandera, proclamaron victoria y cometieron su propio error. Creyeron que la guerra había terminado. Apenas comenzaba. La bandera independentista ondeó sobre el San Felipe durante exactamente 1106 días, desde el 23 de enero de 1812 hasta el 18 de febrero de 1815. 3 años que transformaron el castillo de símbolo de opresión colonial en símbolo de resistencia republicana. Pero ese simbolismo costó sangre. Mucha sangre, porque España no aceptó la pérdida de Cartagena. Y cuando el imperio contraatacó, lo hizo con furia absoluta. La reconquista española comenzó con la restauración de Fernando VII al trono en 1814, después de la caída de Napoleón. El rey, monarca absolutista sin visión ni clemencia, ordenó recuperar las colonias americanas por cualquier medio necesario. Para América del Sur, envió al general Pablo Morillo con la fuerza expedicionaria más grande que España había reunido desde la Armada Invencible. 60 navíos, 15.000 soldados, artillería de sitio, ingeniero de fortificaciones y órdenes explícitas: recuperar el control, castigar a los rebeldes, no dar cuartel. Morillo llegó frente a Cartagena el 19 de agosto de 1814. Esperaba resistencia. Lo que encontró fue ciudad fortificada hasta los dientes. 3 años de gobierno independentista habían permitido a Cartagena prepararse. Las murallas estaban reforzadas. El San Felipe tenía guarnición de 1.200 hombres, número máximo que la fortaleza podía sostener. Los almacenes estaban llenos, las cisternas también, y la moral era alta. Los defensores creían que podían resistir cualquier asedio. Habían estudiado el sitio de 1697. Sabían que el San Felipe había resistido antes. Podría resistir otra vez. Se equivocaban, porque Pablo Morillo no era Jean Bernard de Pointis. No vino a saquear y retirarse. Vino a aplastar. Y tenía recursos que de Pointis nunca tuvo. Morillo no intentó asalto directo. No repitió el error francés. En cambio, rodeó completamente la ciudad, por tierra y por mar. Cortó todos los suministros y esperó. Era asedio total, bloqueo absoluto, estrategia de hambre. Los primeros 2 meses fueron manejables. Cartagena tenía reservas, pero para octubre las provisiones comenzaron a escasear. Las raciones se redujeron. Primero a 3/4, luego a media ración. En noviembre a 1/4. Para diciembre los defensores comían lo que pudieran encontrar: caballos, mulas, perros, gatos, ratas, cuero hervido. Nada era demasiado vil para un hombre hambriento. El San Felipe, por su posición elevada y sus cisternas profundas, resistió mejor que la ciudad baja, pero solo marginalmente mejor. Los 1.200 defensores consumían agua y comida a ritmo insostenible. El comandante de la fortaleza, coronel José María Córdoba, intentó racionar estrictamente, pero había límite a cuánto se puede racionar. Un hombre necesita mínimo 1.000 calorías diarias para funcionar. Menos que eso, empieza a consumirse. Para enero de 1815, los defensores del San Felipe recibían menos de 600 calorías diarias. Sus cuerpos comenzaron a fallar. La cifra más devastadora del sitio de Cartagena no es cuántos murieron en combate, es cuántos murieron de hambre. El historiador colombiano José Manuel Restrepo, contemporáneo de los hechos, calculó que entre agosto de 1814 y febrero de 1815 murieron aproximadamente 6.000 personas en Cartagena. De ellas, menos de 300 murieron por fuego enemigo. El resto de inanición, disentería, fiebres oportunistas que atacan cuerpos debilitados. Fue genocidio pasivo.
España no necesitó masacrar a la población, solo necesitó esperar mientras se moría sola. Dentro del San Felipe, la situación era igualmente desesperada. Los registros del sitio, compilados después por supervivientes, describen escenas dantescas. Soldados demasiado débiles para estar de pie en sus puestos. Hombres muriendo en sus catres sin que nadie tuviera fuerzas para mover los cadáveres. Y algo peor, canibalismo. No hay confirmación documental absoluta, pero hay testimonios de segunda mano. Un oficial venezolano, Miguel Carabaño, escribió en sus memorias que se dijo en días posteriores que algunos hombres en el San Felipe comieron carne humana en los últimos días del asedio, aunque nadie lo confesó abiertamente. Carabaño no presenció los hechos, reporta rumor, pero es un rumor persistente. Aparece en al menos 3 fuentes independientes y tiene lógica terrible. Cuando un hombre enfrenta muerte por inanición, la moral colapsa. Todo colapsa. El 5 de diciembre de 1814 llegó un pequeño convoy de socorro desde Haití. 3 goletas con provisiones enviadas por Alejandro Petión, presidente haitiano y aliado de la causa independentista sudamericana. Las goletas burlaron el bloqueo español de noche. Descargaron suministros en playa cercana, pero la cantidad era ridícula frente a la necesidad. Suficiente para alimentar a la ciudad durante quizás 4 días. No cambió nada, solo prolongó la agonía. Para enero de 1815, el gobierno independentista de Cartagena enfrentaba decisión imposible: rendirse y enfrentar represalias españolas, o resistir hasta muerte colectiva. El gobernador Manuel del Castillo y Rada convocó asamblea. Los líderes militares votaron continuar la resistencia. Los líderes civiles votaron rendición. Empate. Del Castillo, hombre pragmático, rompió el empate a favor de la evacuación. No rendición. Evacuación. Decidió que quienes pudieran abandonarían la ciudad de noche en embarcaciones pequeñas. Intentarían romper el bloqueo. Buscarían refugio en Jamaica o Haití. Era plan desesperado, pero era plan. La evacuación comenzó el 14 de febrero de 1815. Cientos de personas se apiñaron en botes, balsas improvisadas, cualquier cosa que flotara. Muchas embarcaciones fueron interceptadas por patrullas españolas. Otras naufragaron, pero algunas consiguieron escapar. Manuel del Castillo fue una de ellas. Llegó a Jamaica con vida. Murió allí 2 años después, arruinado y olvidado. José María Córdoba, comandante del San Felipe, no evacuó. Se quedó con los restos de su guarnición, 300 hombres únicos capaces todavía de sostener arma. El 18 de febrero, cuando las tropas españolas entraron finalmente en Cartagena, Córdoba intentó negociar rendición honorable. Pablo Morillo rechazó cualquier término. Exigió rendición incondicional. Córdoba, sin opciones, abrió las puertas del San Felipe. Las tropas españolas entraron, y lo que encontraron los horrorizó incluso a ellos. Un oficial español, Francisco Guarleta, dejó descripción en su diario. Al entrar en las galerías inferiores del castillo, hallamos cadáveres apilados sin enterrar. El hedor era tal que varios de nuestros hombres vomitaron. Los supervivientes parecían esqueletos andantes. Muchos no podían caminar sin ayuda. Algunos nos miraban con ojos vacíos, como si ya estuvieran muertos. Nunca había visto espectáculo tan terrible, y he visto batallas en toda Europa. Morillo mostró clemencia. No con los líderes, esos fueron ejecutados, pero con los soldados rasos, demasiado débiles para representar amenaza, permitió que recibieran tratamiento médico básico. De los 300 hombres que Córdoba tenía al final, menos de 150 sobrevivieron las primeras 2 semanas bajo control español. Los demás murieron de complicaciones derivadas de inanición prolongada. Cuando un cuerpo llega a cierto punto de desnutrición, alimentarlo rápidamente puede matarlo.
El sistema digestivo colapsa. Se llama síndrome de realimentación. Los médicos españoles de la época no lo entendían. Dieron comida a los prisioneros. Y muchos murieron con el estómago lleno por primera vez en meses. José María Córdoba, sin embargo, sobrevivió. Fue juzgado por tribunal militar, condenado a muerte por traición. Pero la sentencia nunca se ejecutó. Córdoba escapó de prisión en mayo de 1815. Huyó al interior del país. Se unió a las fuerzas de Simón Bolívar. Luchó en las campañas de Venezuela y Nueva Granada. Y en 1819 estuvo presente en la batalla de Boyacá, victoria definitiva que aseguró la independencia colombiana. Murió en 1829, no en combate, sino asesinado durante guerra civil entre facciones independentistas. Tenía 39 años. Había pasado casi la mitad de su vida en guerra. Bajo control español restaurado, el San Felipe retomó funciones coloniales. Prisión, centro de interrogatorio, base para operaciones contra insurgentes. Pero el régimen de Morillo fue brutal incluso para estándares coloniales. Entre febrero de 1815 y agosto de 1819, período conocido en Colombia como el régimen del terror, Pablo Morillo ejecutó a más de 300 líderes independentistas, no en batallas, en patíbulos, en pelotones de fusilamiento, en garrotes, ejecuciones públicas diseñadas para aterrorizar a la población. El San Felipe fue escenario de varias de esas ejecuciones. No todas. Las más importantes ocurrieron en Bogotá. Pero Cartagena tuvo su cuota. Historiadores colombianos documentan al menos 42 ejecuciones de traidores en el San Felipe entre 1815 y 1819. Los métodos variaban. Fusilamiento para oficiales militares, garrote para civiles de clase alta, horca para todos los demás. Las ejecuciones ocurrían en el patio central del castillo, no en privado. Los guardias y prisioneros eran obligados a presenciarlas. Era lección. Esto es lo que le pasa a quienes desafían al rey. Entre los ejecutados había nombres que después se volverían emblemáticos para la historia colombiana. Manuel del Castillo fue capturado en Jamaica en 1817, extraditado, juzgado y ejecutado en el San Felipe en enero de 1818. José María García de Toledo, prócer independentista de Cartagena, fue fusilado allí en abril de 1816. José María Portocarrero, líder de milicias pardas, fue ahorcado en junio del mismo año. Cada ejecución reforzaba el mensaje. La independencia había fracasado. España había vuelto. Y quienes se resistieran morirían. Pero el régimen del terror tuvo efecto contrario al deseado. En vez de apagar el independentismo, lo radicalizó. Cada ejecución creaba mártires. Cada atrocidad generaba más voluntarios para la insurgencia. Y eventualmente, la balanza se inclinó. Simón Bolívar retomó la ofensiva en Venezuela en 1817. Sus victorias sucesivas debilitaron la posición española. Para 1819 era evidente que España no podría sostener su imperio sudamericano. Morillo, enfrentando deserciones, escasez de fondos y moral colapsada entre sus tropas, negoció armisticio. En noviembre de 1820, abandonó definitivamente Sudamérica. Regresó a España. Murió en 1837. En su lecho de muerte, según testigos, pidió perdón por las atrocidades cometidas en América. Demasiado tarde. El daño estaba hecho. Cartagena quedó libre definitivamente en octubre de 1821. Las fuerzas independentistas, ahora comandadas por Gabriel de Torres, entraron sin resistencia. La guarnición española había evacuado semanas antes. El San Felipe quedó vacío, sus puertas abiertas, sus cañones desmontados. Los españoles, antes de irse, intentaron volar las galerías subterráneas.
colocaron cargas de pólvora en puntos clave, pero las detonaciones solo colapsaron secciones menores. El laberinto de túneles sobrevivió mayormente intacto. Los primeros años de independencia fueron caóticos. Colombia, como entidad unificada que incluía a Venezuela, Ecuador y Panamá, era construcción inestable. Bolívar intentó mantener la cohesión. Fracasó. Para 1830, la Gran Colombia se había fragmentado. Venezuela se separó. Ecuador también. Colombia quedó reducida a Nueva Granada y Panamá. Y dentro de esa Colombia reducida, las guerras civiles se volvieron constantes. El San Felipe, durante esas guerras civiles decimonónicas, cambió de manos repetidamente. Liberales contra conservadores, federalistas contra centralistas. Cada facción que controlaba Cartagena controlaba el castillo, y cada facción lo usaba de la misma manera. Prisión, centro de tortura, sitio de ejecuciones. Los nombres cambiaban. Las ideologías pretendían ser diferentes, pero los métodos permanecían idénticos a los coloniales. Un episodio particularmente oscuro ocurrió durante la Guerra Civil de 1861. Conservadores controlaban Cartagena. Liberales controlaban el interior. La guerra fue brutal, sin reglas, sin prisioneros. Ambos bandos ejecutaban capturados rutinariamente. En abril de 1862, fuerzas conservadoras capturaron a 83 combatientes liberales cerca de Cartagena. Los llevaron al San Felipe, los encerraron en las galerías subterráneas y los dejaron allí, sin comida, sin agua, durante 9 días. Cuando abrieron las puertas, 41 habían muerto, de deshidratación principalmente. El resto estaba en condiciones críticas, pero en vez de recibir atención médica, fueron llevados al patio central y fusilados. Los 83, sobrevivientes de la celda y muertos por igual. Los cuerpos fueron arrojados a fosa común fuera del castillo. Durante décadas, nadie habló del incidente. Era época de guerra. Esas cosas pasaban. Silencio conveniente. El episodio solo se conoció en 1912, cuando veterano conservador llamado Esteban Montero confesó su participación en entrevista para libro de historia local. Montero tenía 84 años. Sabía que iba a morir pronto. Y aparentemente necesitaba confesar. Describió cómo los prisioneros suplicaban agua, cómo algunos bebieron su propia orina, cómo otros se volvieron locos antes de morir, y cómo él, entonces joven soldado de 22 años, había participado en el fusilamiento posterior sin cuestionarlo. Eran órdenes, dijo Montero. Uno obedecía. La confesión aparece en Cartagena de Indias en el siglo XIX, obra compilada por el historiador local Eduardo Lemaitre. El libro se publicó en 1943. Para entonces, Montero llevaba décadas muerto. Nunca enfrentó consecuencias legales. Nunca las enfrentó nadie. Era historia pasada. Colombia tenía guerras nuevas de las cuales preocuparse, porque las guerras civiles colombianas del siglo XIX fueron interminables. 8 guerras mayores entre 1830 y 1902. La más larga y sangrienta fue la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1902. Murieron más de 100.000 personas. El país quedó devastado. Y Panamá, harto del caos, se separó en 1903 con ayuda estadounidense. Durante la Guerra de los 1000 días, el San Felipe sirvió principalmente como hospital militar. Las galerías subterráneas, frescas y secas, eran ideales para enfermos. O eso pensaron los médicos. No consideraron ventilación. No consideraron que enfermedades respiratorias se propagan más rápido en espacios cerrados. Entre noviembre de 1900 y febrero de 1901, más de 300 soldados heridos fueron llevados al San Felipe.
142 murieron allí. No de heridas, de neumonía, de tuberculosis, de infecciones oportunistas. Las galerías se convirtieron en tumba. Los cuerpos fueron enterrados en el mismo terreno del castillo, sin lápidas, sin registros precisos. Solo fosas marcadas con cruces de madera que el tiempo borró. Después de la Guerra de los 1000 días, Colombia entró en periodo de relativa estabilidad. Relativa. Hubo golpes, intentos de golpes, represiones, pero no guerras civiles generalizadas. El San Felipe perdió relevancia militar. La tecnología había avanzado. Artillería moderna podría destruir sus muros desde distancia segura. Aviación podría bombardearlo sin riesgo. Como fortificación defensiva, estaba obsoleto. El ejército colombiano lo usó esporádicamente como depósito, como cuartel de segunda línea, como prisión militar ocasional. Pero mayormente quedó abandonado. Para 1930, el castillo era ruina habitada por indigentes y ratas. Los túneles estaban inundados en secciones, los muros cubiertos de vegetación, los cañones oxidados hasta la inutilidad. Cartagena, ahora ciudad portuaria en declive, no tenía recursos para mantenerlo, y el gobierno central en Bogotá no tenía interés. El San Felipe parecía destinado a colapso lento, a borrarse de la memoria colectiva. Pero entonces llegaron los extranjeros, y con ellos el turismo. El turismo llegó a Cartagena de forma oblicua, casi accidental. En 1933, el gobierno colombiano, buscando desesperadamente ingresos durante la Gran Depresión, decidió promocionar el país como destino tropical exótico. Contrataron agencia publicitaria estadounidense. La agencia envió fotógrafos. Los fotógrafos encontraron Cartagena. Y entre las imágenes que llevaron de vuelta estaba el San Felipe. Ruina dramática sobre cerro. Muros centenarios contra cielo caribeño. Vegetación trepando por piedra antigua. Era pintoresco. Era vendible. Era exactamente lo que turistas norteamericanos querían ver. Las primeras promociones turísticas presentaban el castillo como antigua fortaleza española, testigo de épicas batallas contra piratas ingleses. Era narrativa simplificada, romántica, completamente despojada de contexto oscuro. No mencionaban esclavizados muertos en construcción. No mencionaban prisioneros torturados en calabozos. No mencionaban ejecuciones, hambrunas, desapariciones. Solo aventura. Solo historia heroica aséptica apta para postales. Funcionó. Entre 1935 y 1939, el número de turistas extranjeros en Cartagena pasó de menos de 200 anuales a más de 1.500. Cifras pequeñas comparadas con estándares actuales, pero suficientes para que autoridades locales vieran oportunidad. En 1940, el gobernador del departamento de Bolívar, Rafael Núñez Arboleda, autorizó fondos para restauración básica del San Felipe. La restauración consistió principalmente en despejar vegetación, reparar muros exteriores donde había peligro de colapso y cerrar acceso a las galerías subterráneas consideradas peligrosas. Ese cierre fue significativo. Los túneles, con su historia de horror, quedaron sellados. Oficialmente por seguridad estructural. Inoficialmente porque turistas que bajaban a explorar regresaban perturbados. Algunos reportaban olores nauseabundos. Otros, sensación de claustrofobia extrema. Y varios juraron haber visto cosas, sombras, figuras, escuchado susurros. La administración del castillo no quería lidiar con turistas asustados, ni con posibles accidentes. Cemento en las entradas principales, rejas en las secundarias. Problema resuelto. Pero sellaron también evidencia. Las galerías contenían restos humanos, no esqueletos completos cuidadosamente enterrados. Huesos dispersos, cráneos con fracturas evidentes, osamentas apiladas sin orden en cavidades naturales de la roca,
Durante las obras de 1940, trabajadores encontraron al menos 3 de esas acumulaciones. Informaron a supervisores. Los supervisores informaron a autoridades. Las autoridades decidieron no investigar. No había presupuesto para arqueología. No había interés en desenterrar tragedias antiguas. Y sobre todo, no había beneficio en publicitar que el atractivo turístico principal de la ciudad estaba literalmente construido sobre montaña de cadáveres. Ordenaron resellar las cavidades con los restos dentro. Y continuaron la restauración. Un trabajador de esa época, Julio Marrugo, habló décadas después sobre lo que vio. Marrugo tenía 19 años en 1940. Trabajaba como albañil en las obras del castillo. En entrevista grabada en 1987 para el Archivo Histórico de Cartagena, Marrugo describe cómo en una galería lateral encontraron huesos, muchos huesos, algunos todavía con cadenas oxidadas en los tobillos. Calculó entre 30 y 40 esqueletos solo en esa cavidad. El supervisor, según Marrugo, les ordenó echar cemento encima y no hablar de esto con nadie. Marrugo obedeció. Guardó silencio durante casi 50 años. Necesitaba el trabajo, explicó. No iba a arriesgarlo por huesos viejos. La Segunda Guerra Mundial interrumpió brevemente el turismo, pero después de 1945, el flujo se reanudó con más fuerza. Colombia, no afectada directamente por la guerra, se posicionó como refugio tropical seguro. Cartagena se benefició. El San Felipe también. En 1948 se instaló iluminación eléctrica. En 1952, senderos pavimentados para visitantes. En 1955, museo pequeño con exhibición de armas antiguas y uniformes. El museo presentaba narrativa heroica. Defensores valientes contra invasores. Ingeniería brillante. Batallas gloriosas. Las exhibiciones incluían réplicas de uniformes españoles, cañones restaurados, mapas de batallas. Pero nada sobre esclavitud. Nada sobre prisión. Nada sobre terror colonial. Era historia curada. Historia segura. Historia que no incomodaba a nadie. Esa narrativa se mantuvo sin desafío serio hasta la década de 1970. Entonces comenzaron a surgir voces críticas. Historiadores académicos, influenciados por movimientos de historia social europea y estadounidense, empezaron a cuestionar las versiones oficiales. En Colombia, figuras como Germán Colmenares y Jaime Jaramillo Uribe lideraron revisión historiográfica enfocada en sectores subalternos, esclavizados, indígenas, pobres urbanos, grupos tradicionalmente invisibles en historia oficial. El San Felipe entró en ese radar. Germán Mejía Pavoni, entonces investigador joven de la Universidad de los Andes, realizó estancia de investigación en Sevilla en 1976. Pasó meses en el Archivo General de Indias revisando documentos coloniales sobre Cartagena. Y encontró los números, las cifras de esclavizados comprados para fortificación, las tasas de mortalidad, las órdenes de castigo firmadas por Antonio de Arévalo. Todo documentado, todo archivado, todo ignorado por historiografía tradicional. Mejía Pavoni publicó sus hallazgos en 1979 en artículo académico titulado La construcción del San Felipe de Barajas, trabajo esclavo y muerte en la Cartagena colonial. El artículo apareció en revista especializada con circulación limitada, pero causó impacto en círculos académicos. Por primera vez, alguien cuantificaba el costo humano del castillo. Y el número era escalofriante. Entre 4.500 y 7.500 muertos solo en la primera fase de construcción. La Administración Turística de Cartagena ignoró el artículo. No lo refutaron. No lo discutieron. Simplemente no reaccionaron. La narrativa en el Museo del Castillo no cambió. Los tours guiados seguían repitiendo las mismas historias heroicas. Y los turistas, en su inmensa mayoría,
no tenían idea de que caminaban sobre lo que era esencialmente cementerio masivo. Pero en círculos académicos internacionales, el trabajo de Mejía Pavoní comenzó a citarse. Historiadores del Caribe colonial lo incorporaron en estudios comparativos. El San Felipe aparecía ahora junto a otras fortificaciones construidas con trabajo esclavo. El Morro de La Habana, el Castillo de San Cristóbal en San Juan, Fort Royal en Martinica. Todos compartían patrón similar: arquitectura militar impresionante levantada sobre montañas de cadáveres africanos. El Caribe colonial emergía como región donde la grandeza arquitectónica europea y el horror de la esclavitud eran indisociables. Mientras académicos debatían en conferencias, el San Felipe seguía siendo atracción turística exitosa. Para 1980 recibía más de 100.000 visitantes anuales. En 1984, UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, junto con el Centro Histórico de Cartagena. La declaración elogiaba excepcional ejemplo de arquitectura militar española en América y testimonio de ingeniería defensiva del periodo colonial. No mencionaba trabajo esclavo, no mencionaba prisión, no mencionaba ninguna de las funciones oscuras del castillo. La declaración de UNESCO, irónicamente, hizo más difícil incorporar narrativa crítica, porque Patrimonio de la Humanidad venía con obligaciones: conservación, autenticidad y, sobre todo, presentación que justificara el estatus excepcional. Administradores turísticos interpretaron eso como mandato para mantener enfoque en grandeza arquitectónica. Cambiar la narrativa hacia aspectos oscuros podría, temían, poner en riesgo el estatus de patrimonio, y con él los fondos internacionales para conservación. Así que la disonancia continuó. Investigación académica documentando horror. Presentación turística celebrando grandeza. Y entre ambas, silencio oficial sobre la contradicción. Ese silencio comenzó a resquebrajarse en 1993. Ese año, una organización afrocolombiana de Cartagena, llamada Movimiento Cimarrón, presentó solicitud formal ante Alcaldía para instalar placa conmemorativa en el San Felipe. La placa reconocería a los esclavizados muertos durante construcción. Nombres desconocidos, cifras aproximadas, pero reconocimiento al fin. La solicitud generó debate público. Sectores conservadores argumentaban que era innecesario, que la esclavitud era institución de su época, juzgarla con valores modernos era anacrónico, que el castillo era símbolo de todos los cartageneros, no arena para reivindicaciones raciales. Sectores progresistas argumentaban lo contrario, que ignorar la esclavitud era insulto a descendientes, que memoria histórica completa era derecho, que turismo construido sobre amnesia conveniente era éticamente insostenible. El debate se extendió durante meses. Apareció en periódicos locales, en radio, en incipiente televisión por cable. La alcaldesa de la época, Mariela Argote, estaba en posición difícil. Necesitaba apoyo de élites tradicionales para gobernabilidad, pero también necesitaba votos de sectores populares mayoritariamente afrodescendientes. Decidió contemporizar. Aprobó la placa, pero con texto suavizado, sin cifras específicas, sin palabras como genocidio o atrocidad. Solo reconocimiento genérico a los trabajadores que construyeron esta fortaleza. La placa se instaló en 1994. Es placa pequeña, bronce, ubicada en muro lateral, no en entrada principal. Fácil de pasar por alto. La mayoría de turistas nunca la ven, y los que la ven raramente preguntan detalles, porque los guías turísticos no la mencionan. No está en su script, y su trabajo depende de propinas. Turistas felices dejan mejores propinas que turistas incómodos. Pero la placa marcó precedente. Por primera vez, el sitio oficial reconocía, aunque tímidamente, la cara oscura del San Felipe.
y una vez abierta esa puerta, era imposible cerrarla completamente. En los años siguientes, investigadores independientes comenzaron a explorar aspectos específicos. María Cristina Navarrete, en 1995, publicó estudios sobre mujeres encarceladas en el castillo. Su investigación, basada en registros notariales y eclesiásticos, documentó nombres, fechas, acusaciones. Devolvió identidad a personas que la historia oficial había borrado. El trabajo de Navarrete ganó reconocimiento nacional e internacional. En 2004 recibió Premio Nacional de Historia de Colombia. Otros investigadores siguieron. Estudios sobre el San Felipe como centro de tortura durante guerras de independencia, como prisión política en guerras civiles decimonónicas, como símbolo de poder estatal violento a lo largo de 4 siglos. La producción académica creció, pero impacto en presentación turística seguía siendo marginal. Visité el San Felipe en 2007. Fui como turista regular. Pagué entrada. Subí por senderos pavimentados. Escuché guía. El tour duró 45 minutos. El guía, hombre joven y carismático, habló de batallas contra piratas. De ingeniero Antonio de Arévalo como genio. De túneles ingeniosos. De cañones que nunca fallaban. Mencionó sitio de 1697. Mencionó sitio de 1814. Pero en su narrativa, ambos eran hazañas heroicas, defensores valientes, invasores repelidos o al menos demorados. Nada sobre los 6.000 muertos de hambre en 1815. Nada sobre las ejecuciones del régimen del terror. Nada sobre las galerías selladas con cadáveres dentro. Al final del tour, pregunté sobre la placa conmemorativa a los esclavizados. El guía pareció sorprendido. «Ah, sí, hay una placa por ahí», dijo vagamente. No ofreció llevarme a verla. No elaboró. Cuando insistí, admitió que, sí, claro, muchas personas trabajaron en la construcción. Era época diferente. Así funcionaban las cosas entonces. Respuesta diplomática. Respuesta que no dice nada. Respuesta entrenada para desviar incomodidad. Esa experiencia no es única. Investigaciones sobre presentación turística en sitios de memoria difícil, como el trabajo de la académica estadounidense Sharon McDonald, especializada en museología crítica, documentan patrón global. Sitios con historia oscura enfrentan tensión constante entre educación histórica rigurosa y necesidades de industria turística. La industria prefiere narrativas simples, heroicas, emocionalmente satisfactorias. La historia rigurosa es compleja, ambigua, frecuentemente perturbadora. Reconciliar ambas es posible, pero requiere voluntad política y recursos. Cartagena, hasta hace poco, carecía de ambos. El cambio comenzó a acelerarse en la década de 2010. Nueva generación de administradores culturales, muchos formados en universidades con enfoque crítico, comenzó a ocupar posiciones. En 2015, la dirección del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena lanzó Proyecto Piloto. Rutas de memoria crítica. Incluía recorridos alternativos por el San Felipe enfocados en historia subalterna, esclavitud, prisión, ejecuciones. Los recorridos eran opcionales. No reemplazaban tours tradicionales, pero ofrecían alternativa. La respuesta fue mixta. Turistas académicos, estudiantes, grupos de derechos humanos los valoraban enormemente. Turistas casuales, familias en vacaciones, menos. Muchos se quejaban de que eran demasiado deprimente, que venían a relajarse, no a deprimirse con tragedias del pasado. Las quejas llegaban a operadores turísticos. Los operadores presionaban a alcaldía. La alcaldía presionaba al Instituto de Patrimonio. Tensión constante. Pero los recorridos críticos sobrevivieron, en parte porque académicos internacionales los respaldaban, en parte porque medios progresistas los celebraban, y en parte porque simplemente era lo correcto. La verdad histórica no es negociable,
no debe serlo. En 2018, durante renovación de Museo del Castillo, se instaló sección nueva. El San Felipe que no conocías. Exhibición pequeña pero rigurosa. Incluía facsímiles de documentos del Archivo de Indias, reconstrucciones basadas en testimonios de prisioneros y, por primera vez, estimaciones cuantitativas de muertos. Las cifras, presentadas con todas las salvedades metodológicas apropiadas, eran devastadoras. Más de 3.500 muertos en construcción. Más de 2.000 en funciones como prisión. Más de 6.000 durante sitio de 1814-15. Total conservador. Más de 11.500 vidas directamente perdidas en relación con el San Felipe a lo largo de su historia. 11.500. El número ocupa panel central de la exhibición. Imposible ignorarlo. Y junto al número, nombres. Los pocos que se pudieron recuperar. Teresa de Jesús, Rodrigo Maldonado, José María Córdoba, Manuel del Castillo. Nombres con historias, con humanidad, no estadísticas abstractas. La exhibición generó controversia predecible, críticas de sectores que la consideraban revisionismo antipatriótico, elogios de sectores que la veían como paso hacia memoria honesta, amenazas incluso. El curador recibió correos anónimos insultantes, pero la exhibición permanece, y según estadísticas del museo, aproximadamente 30% de visitantes pasan tiempo significativo en ella. No es mayoría, pero no es insignificante. Hoy, el San Felipe existe en estado de contradicción permanente. Es ícono turístico. Aparece en todas las guías, en todas las listas de imperdibles de Cartagena. Genera ingresos, empleo, orgullo local, pero también es sitio de memoria traumática, lugar donde miles sufrieron y murieron, donde el poder colonial y después el poder republicano ejerció violencia sistemática durante siglos. ¿Es posible honrar ambas realidades simultáneamente? La pregunta no tiene respuesta fácil. Otros países, otras ciudades, luchan con dilemas similares. Auschwitz es patrimonio y es tumba. Hiroshima es atracción turística y memorial de aniquilación. El Coliseo romano es maravilla arquitectónica construida por esclavizados, donde otros esclavizados morían para entretenimiento. La lista es larga. Y en cada caso, la tensión entre celebración y lamento permanece sin resolver completamente. El San Felipe recibe actualmente cerca de 500.000 de visitantes al año. 500.000 turistas caminan por sus senderos, fotografían sus muros, escuchan las historias de los guías. La mayoría viene buscando aventura histórica pintoresca. Fortaleza colonial contra cielo caribeño. Postal perfecta para redes sociales. Pocos llegan preparados para confrontar la totalidad de lo que ese lugar representa. Y el sistema turístico, en gran medida, está diseñado para mantenerlos en esa ignorancia cómoda. Pero bajo la superficie, literalmente bajo sus pies, la historia real permanece. Las galerías selladas siguen ahí, con sus restos, con sus secretos. Cemento y rejas bloquean el acceso físico, pero no borran la realidad. En 2011, durante trabajos de mantenimiento estructural, ingenieros necesitaron acceder a sección de túneles clausurada desde 1940. Abrieron entrada lateral, instalaron equipo de ventilación y bajaron con cámaras. Lo que documentaron nunca se hizo público oficialmente, pero el informe técnico, clasificado como documento interno de administración patrimonial, eventualmente filtró. Copias circularon entre investigadores. El informe describe túneles en estado de deterioro avanzado, filtraciones de agua, colapsos parciales y restos humanos. Muchos restos humanos. Los ingenieros no los contaron, no era su función, pero estimaron varias decenas de esqueletos en diversos estados de preservación, solo en los tramos que inspeccionaron. Recomendaron no abrir esas secciones al público, por razones de seguridad estructural,
y por sensibilidad cultural, la administración aceptó la recomendación. Las entradas se volvieron a sellar, con cemento más fuerte esta vez. Los esqueletos permanecen donde están, sin identificación, sin entierro apropiado, sin reconocimiento. Es solución práctica, pero éticamente cuestionable. ¿Qué se les debe a esos muertos? ¿Recuperación? ¿Análisis forense? ¿Entierro digno? ¿O dejarlos en paz en la oscuridad donde murieron? No hay consenso. Organizaciones afrocolombianas han solicitado repetidamente acceso para realizar ceremonias conmemorativas. La administración del castillo ha sido ambivalente. Permitieron ceremonia simbólica en 2013. En el patio central, no en los túneles. Líderes comunitarios encendieron velas. Pronunciaron nombres de ancestros desconocidos. Oraron. Fue gesto significativo, pero también limitado, porque los huesos siguen enterrados en cemento, invisibles, olvidados por todos, excepto quienes insisten en recordar. La arqueología forense podría revelar mucho. Edad de muerte, condiciones de salud, evidencia de violencia, origen geográfico mediante análisis isotópico. Cada esqueleto es documento histórico potencial. Pero excavarlos requiere presupuesto significativo. Requiere detener operaciones turísticas en secciones del castillo. Requiere voluntad política para enfrentar lo que se descubra. Y hasta ahora esa voluntad ha sido insuficiente. En 2019, la Universidad de Cartagena presentó propuesta para Proyecto Arqueológico Integral del San Felipe. 5 años de investigación. Presupuesto de aproximadamente $800.000. Financiamiento mixto. Gobierno local, nacional, fundaciones internacionales. El proyecto incluía excavación controlada de galerías selladas, análisis forense completo de restos y creación de memorial permanente. La propuesta generó debate intenso en Consejo Distrital de Cartagena. Algunos concejales la apoyaron. Argumentaron que era momento de confrontar honestamente la historia completa. Otros se opusieron. Argumentaron que remover huesos sería irrespetuoso, que el costo era excesivo para ciudad con necesidades urgentes en educación y salud, que podría dañar la imagen turística de Cartagena. La votación fue ajustada. La propuesta se rechazó por un voto, pero la conversación no terminó. Estudiantes universitarios organizaron protestas, pequeñas pero persistentes, exigiendo memoria completa, no selectiva. Académicos publicaron artículos de opinión. Activistas usaron redes sociales. Y lentamente la presión acumuló. En 2020, la alcaldía anunció que reconsideraría el proyecto. Pero entonces llegó la pandemia de COVID-19. Todo se detuvo. El San Felipe cerró completamente entre marzo de 2020 y agosto de 2021. 17 meses sin visitantes, sin ingresos. El personal fue reducido al mínimo. Guardias de seguridad. Mantenimiento básico. Nada más. Durante ese silencio forzado, el castillo experimentó algo que no había conocido en décadas. Quietud. Las fotografías tomadas durante ese periodo por guardias muestran lugar extrañamente tranquilo. Vegetación creciendo sin control. Animales silvestres explorando patios vacíos. Muros sin turistas trepando por ellos. Y algo más. Reportes de fenómenos inexplicables. Guardias nocturnos describieron sonidos. Pasos en túneles sellados. Golpes desde dentro de muros. Voces. 3 guardias renunciaron durante esos meses. Oficialmente por razones personales. Extraoficialmente, según compañeros que hablaron bajo condición de anonimato, porque ese lugar de noche sin gente es perturbador. Pasan cosas que no se pueden explicar. ¿Fantasmas? La palabra suena ridícula en análisis histórico serio. Pero el folclore alrededor del San Felipe es rico y persistente. Los guías turísticos, entre ellos, lejos de oídos de visitantes, intercambian historias.
la mujer descalza que camina por el bastión norte, el soldado español que aparece en túnel específico siempre al amanecer, los niños que lloran en las celdas inferiores donde nunca hubo niños oficialmente, aunque testimonios históricos sugieren que hijos de prisioneros a veces eran encarcelados junto a sus padres. Las historias se acumulan, se transmiten, se transforman. Desde perspectiva antropológica, estos relatos no son evidencia de actividad sobrenatural, son evidencia de trauma histórico no procesado. Lugares donde ocurrió violencia extrema generan narrativas espectrales. Es patrón global. Ocurre en campos de concentración, en sitios de masacres, en prisiones antiguas. Las apariciones son forma en que comunidades procesan horror que no pueden o no quieren confrontar directamente. Son metáfora convertida en folclore. Son historia no dicha, hablando a través de mito. Pero las historias tienen efecto real. Mantienen viva conciencia de que algo terrible ocurrió allí. Cuando narrativa oficial es insuficiente, cuando educación formal falla, el folclore llena el vacío. No con precisión histórica, pero con verdad emocional. Sí, este lugar está marcado. Sí, aquí ocurrieron cosas horribles. Los fantasmas, reales o imaginados, son marcadores de esa verdad. El castillo reabrió en agosto de 2021 con protocolos sanitarios estrictos, capacidad reducida, tours más cortos. Pero aún así, los visitantes regresaron, no en números prepandémicos, pero regresaron, y con ellos la misma tensión de siempre. ¿Qué historia contamos? ¿La cómoda? ¿La completa? ¿Algo intermedio? La administración actual, bajo dirección de Liliana Santos desde 2022, parece inclinarse hacia mayor honestidad. Santos, historiadora de formación con doctorado en patrimonio cultural, ha declarado públicamente que el San Felipe debe ser presentado en toda su complejidad, no como postal romántica, sino como documento de poder, resistencia y sufrimiento. Bajo su gestión, los tours oficiales han incorporado más contenido crítico. No dramáticamente, pero perceptiblemente. Los guías ahora mencionan, aunque brevemente, el trabajo esclavo en construcción. Mencionan las prisiones. Algunos incluso mencionan las ejecuciones del régimen del terror. No dedican tiempo sustancial. El tour sigue siendo mayormente tradicional, pero las semillas están plantadas. Un turista curioso puede, a partir de esas menciones breves, investigar más, leer, preguntar, confrontar la historia completa. En 2023, Santos aprobó proyecto piloto. Recorridos nocturnos de memoria. Una vez al mes, el castillo abre de noche para tour especializado. 2 horas. Grupo pequeño. Máximo 20 personas. El recorrido se enfoca exclusivamente en historia oscura. Esclavitud, tortura, ejecuciones. Testimonios históricos se leen en voz alta. En lugares específicos. La celda donde Teresa de Jesús escribió sus cartas. El patio donde ocurrieron fusilamientos. La entrada sellada de túneles con restos. La experiencia es intensa, diseñada para serlo. No es entretenimiento, es pedagogía dura. Algunos participantes salen conmovidos, otros perturbados, pero casi todos salen con comprensión más profunda de lo que ese lugar realmente es. Las reservas se agotan rápidamente. Hay lista de espera. No es mayoría del público, pero demuestra que existe audiencia para historia honesta, incluso cuando es incómoda. Ese modelo podría expandirse. Otros sitios históricos con pasado oscuro lo han hecho. La prisión de Robben Island en Sudáfrica, donde Nelson Mandela estuvo encarcelado, no esconde su pasado de brutalidad. Al contrario, lo centra. Los tours son conducidos por exprisioneros. El mensaje es claro. Esto pasó. Fue horrible. Necesitamos recordarlo para no repetirlo. Es pedagogía de memoria traumática. Y funciona. ¿Puede el San Felipe seguir ese camino completamente? Hay obstáculos, comerciales,
políticos, culturales. Cartagena depende del turismo. El turismo depende de imagen positiva. Transformar ícono turístico alegre en sitio de memoria solemne podría tener costo económico. Menos visitantes, menos ingresos, menos empleo. No son preocupaciones triviales en ciudad con altas tasas de pobreza. Pero la dicotomía es falsa. Robben Island recibe más de 300.000 visitantes anuales. Auschwitz, más de 2 millones. El Museo del Genocidio en Kigali, cientos de miles. La gente visita sitios de memoria difícil. No siempre por razones alegres. Pero visita, porque historia real, en toda su complejidad, es más fascinante que fantasía simplificada. El desafío no es elegir entre turismo y verdad, es integrarlos. En 2024, el gobierno colombiano anunció inclusión del San Felipe en Programa Nacional de Sitios de Memoria Histórica. El programa, surgido del proceso de paz con FARC, busca documentar y preservar lugares vinculados a violencia política en Colombia. Incluir el San Felipe es un reconocimiento de que violencia estatal no comenzó en siglo XX. Tiene raíces profundas, coloniales, republicanas. Y esas raíces deben examinarse. El programa asigna fondos para investigación, para capacitación de guías, para mejora de exhibiciones y para consulta comunitaria, especialmente con comunidades afrodescendientes, cuyos ancestros construyeron el castillo y murieron en él. La consulta está en etapas iniciales, pero la intención es clara: devolver voz a quienes la historia oficial silenció. Mientras tanto, las galerías selladas permanecen, con sus secretos, con sus huesos. Algún día, quizás, serán abiertas, estudiadas, los restos recuperados e identificados en la medida posible. Enterrados con dignidad, conmemorados apropiadamente. Ese día no ha llegado. Pero podría llegar. Depende de voluntad, depende de recursos, depende de decisión colectiva, de que confrontar el pasado, por doloroso que sea, vale la pena. Porque el San Felipe no es solo castillo, es palimpsesto. Capa sobre capa de historia. Cada capa escrita con sangre diferente. Sangre de esclavizados africanos que lo construyeron. Sangre de prisioneros coloniales que murieron en sus calabozos. Sangre de patriotas independentistas ejecutados en sus muros. Sangre de combatientes en guerras civiles olvidadas. Todas esas sangres empapan la roca coralina del Cerro San Lázaro. Y la roca recuerda, aunque nosotros elijamos olvidar. La pregunta final no es si el San Felipe tiene historia oscura. La tiene, documentada, innegable. La pregunta es ¿qué hacemos con esa historia? ¿La escondemos tras narrativa turística agradable? ¿La confrontamos honestamente? ¿Encontramos forma de honrar a víctimas mientras preservamos sitio para educación? No hay respuesta única. Cada sociedad debe decidir cómo relacionarse con su pasado traumático. Colombia está en medio de ese proceso. El San Felipe es una pieza, significativa, pero solo una pieza. Hay otros sitios, otras historias. El país está lleno de lugares donde violencia ocurrió y fue olvidada, donde víctimas esperan reconocimiento, donde verdad espera ser contada. El turista promedio que visita el San Felipe hoy probablemente no piensa en nada de esto. Sube, toma fotos, admira vista, compra souvenir, se va. Y eso está bien. No todos los visitantes tienen que convertirse en estudiantes de atrocidad histórica. Pero la opción debería existir. La información debería estar disponible. La verdad no debería requerir investigación de archivo. Debería estar allí, en placas, en exhibiciones, en palabras de guías. Lentamente Cartagena se mueve en esa dirección. No rápido, no sin resistencia, pero se mueve. Y el San Felipe, después de siglos como instrumento de poder y silencio, podría convertirse en instrumento de memoria y verdad. Podría. El futuro no está escrito, pero los huesos bajo el cemento están ahí, esperando
testigos silenciosos de historia que exige ser recordada. 11.500 muertos, cifra conservadora, a lo largo de 4 siglos. 11.500 razones para no conformarse con versión simplificada. 11.500 nombres perdidos que merecen al menos el esfuerzo de recordar que existieron, que sufrieron, que importaron. El San Felipe se yergue sobre el Cerro San Lázaro como siempre, sus muros color ocre, sus cañones silenciosos, sus banderas ondeando al viento caribeño. Desde cierta distancia es hermoso, pintoresco, exactamente lo que aparece en postales. Pero acércate, toca la piedra, pregunta qué manos la levantaron, pregunta qué sangre la manchó, pregunta qué gritos resonaron en túneles que ahora están sellados, pregunta. Y tal vez, solo tal vez, el castillo comenzará a contar su historia real. No la cómoda, la verdadera, la que necesitamos escuchar, la que 11.500 muertos exigen que escuchemos. El último grupo de turistas baja del castillo mientras anochece, risas, selfies, satisfacción de haber visto algo importante. Las luces de seguridad se encienden, los guardias hacen ronda final, cierran puertas. En pocas horas, el lugar quedará vacío, excepto por la historia. Esa nunca se va. Permanece en cada piedra, en cada túnel, en cada centímetro cuadrado de ese cerro que los indígenas cenúes sabían evitar. Porque algunos lugares están marcados. Algunos lugares recuerdan. Y el Castillo San Felipe de Barajas, pase lo que pase con su futuro, como sitio turístico o memorial, seguirá siendo lo que siempre fue. Testigo. Monumento no solo a ingeniería militar española, sino a capacidad humana para infligir sufrimiento, y a necesidad humana, igualmente profunda, de recordar a quienes sufrieron, incluso cuando es más fácil olvidar. La puerta principal se cierra con eco metálico. El castillo duerme, pero no descansa, nunca descansa, porque la historia no duerme, solo espera. Espera que estemos listos para escucharla.